Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café, su podcast de psicología. Yo soy Daniel Quetzal y hoy les quiero hablar del pasado. Bien, eh, ¿por qué este episodio quise hablar de algo tan extraño o tan abstracto como el pasado? Pues nada más se me ocurrió. La verdad, esta vez el tema lo escogí muy al azar, pero se me hizo bastante interesante porque justo hablábamos la semana pasada en la transmisión en vivo de la ansiedad, y la ansiedad está relacionada con el futuro, y básicamente de ahí surgió la idea de hablar estos tres episodios de pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, pues comenzando con este tema, me gustaría saber o me gustaría empezar a abordarlo desde el concepto del pasado. ¿Qué es el pasado para cada uno de nosotros? ¿Cómo es que vivimos el pasado? ¿Qué es la idea que tenemos sobre el pasado? Es bastante difícil ponerle un significado a algo como el pasado. Para mí es algo bastante abstracto. De hecho, si das una búsqueda rápida en Google, te va a arrojar un par de resultados muy sencillos que tienen que ver con lo siguiente. Eh, es que es anterior al presente y que es inmediatamente anterior al presente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con eso? ¿Cómo vamos a abrir el podcast hoy hablando de eso? Lo que es seguro del pasado es que no está ocurriendo, sino que ya ocurrió. Lo podemos ver desde diversos ángulos, desde la física, por ejemplo, desde la física cuántica, desde la ciencia, y es la historia, ya lo hemos visto antes, ya lo hemos hablado antes, es una serie de sucesos. Entonces el pasado es un suceso, algo que sucedió, algo que acaeció, algo que ya fue un hecho que pasó en un tiempo, entonces, que es único e irrepetible. Esa es una idea que podríamos generar del pasado y podemos partir de ahí. Eh, ¿Cómo es que hay gente que vive en el pasado? Bueno, pues cuando una persona decide vivir en el pasado o elige vivir en el pasado, lo va a hacer tratando de revivir o tratando de recrear o tratando de reconstruir los hechos que sucedieron. Cuando hablamos de pasado, hablamos de hechos, hablamos de emociones pasadas, de cosas que fueron en un momento, pero que dejaron de ser, si no seguirían siendo presentes, así como nosotros que somos seres presentes y estamos siendo. Entonces, cuando hablamos de pasado es algo que terminó, algo que ya concluyó, y hay sucesos que duran mucho tiempo, pero ya pertenecen al pasado. Por ejemplo, un periodo de gobierno dura 6 años y es algo que está haciendo durante 6 años, pero termina. Puede ser que durante un tiempo esté siendo en el presente, pero llega un momento en el que va a tener un fin. Entonces, todo lo que tiene un fin y todo lo que tuvo un fin va a estar en el pasado en algún momento. Es un poco complejo cuando nos empezamos a adentrar más y más y más, porque ¿cómo es que se puede vivir en el pasado? Bueno, hay algo que se llama presente pasado, y en el presente pasado es donde podemos habitar, teniendo acciones del pasado en nuestro presente, tratando de cerrar ciclos, si lo vemos desde la gestal, de experiencias que hemos tenido, creando experiencias similares para darles un fin, para cerrar una experiencia o para terminar un ciclo, o como quieran llamarlo. Esa es una forma de vivir en el pasado. Otra forma es no superándolo, viviéndonos como si todavía estuviéramos en ese momento, actuando igual, pensando igual, hablando igual, pensando que la situación no ha cambiado ni va a cambiar, sino que sigue siendo cuando ya dejó de ser. Entonces, hay muchas formas de vivir en el pasado, pero lo importante es qué pasa cuando vivimos en el pasado, cuál es el resultado de elegir vivir en el pasado. Pues que no vamos a hacer algo diferente, que nos vamos a quedar estancados, que nos vamos a quedar varados, que nos vamos a quedar sin un presente en el cual habitar. Lo curioso de vivir en el pasado o en el presente tiene algo muy similar. En el futuro, que diga, lo curioso de vivir en el pasado y en el futuro tiene algo muy similar. No nos permiten vivir el presente. Y si no vivimos el presente, pues no estamos conscientes de lo que está pasando, no somos conscientes de lo que estamos viviendo, ni de lo que estamos escuchando, ni de lo que estamos transmitiendo a los otros. Vaya, no estamos viviendo.
Cuando elegimos vivir en un pasado o en un futuro, dejamos el presente y lo tocamos a ratos y a ratos llegamos a él y no nos gusta o nos gusta un poco, pero lo dejamos y no estamos viviendo. Es una forma de no vivir también. Vivir en el pasado es una forma de no vivir porque no estamos viviendo el presente, que es lo que está haciendo en este momento. Entonces, una de las consecuencias de vivir en el pasado es no vivir en el presente, guión, no vivir. ¿Qué otras consecuencias tiene? Bueno, pues va a afectar a las personas con las que yo me relaciono también. Recordemos que somos relaciones, estamos siempre en constante relación con los demás, pero si yo no me relaciono en mi presente, pues las relaciones que pudiera haber tenido van a ir desapareciendo, o van a ir cambiando, o se van a ir trastornando, o como gustes llamarlo, pero van a dejar de ser para hacer otra cosa diferente, para hacer algo nuevo, algo que tal vez no pueda llegar a ser tan agradable como una relación formada en un presente constante. Hay un montón de consecuencias de vivir en el pasado, de vivir en lo que ya tuvo un fin, pero es muy válido también. Tal vez el presente es tan miserable, tal vez el presente es tan horrible, si queremos llamarlo así, o tan desgraciado, que más vale refugiarse en un pasado. Esta es otra de las posibilidades y claro que es muy válida, pero tiene consecuencias. Así como vivir en el pasado, en el presente también va a tener consecuencias. Vivir en el pasado es igual una forma de no ser responsable, de ir eligiendo cuando elegimos, pues vamos siendo, cuando estamos eligiendo, vamos construyendo un presente constante y estamos siendo una persona que va eligiendo, pues de las muchas opciones que surgen en nuestra vida. Cuando elegimos quedarnos en el pasado, es una forma también de ser irresponsable para no elegir en nuestro presente y quedarnos en un pasado que tal vez sea más nutricio o que fue más nutricio en su tiempo, que fue más saludable, que fue más placentero. Pero el presente, pues, no siempre va a ser placentero, no siempre va a ser nutricio, no siempre va a ser sano, pero es lo único que tenemos, es lo único real en lo que estamos, porque en el presente puedo tener una relación, en el presente puedo tener demás cosas que hablaremos en el siguiente capítulo cuando hablemos precisamente de esto, del presente. Pero ¿qué más conlleva estar en el pasado? Tiene una relación muy estrecha con la tristeza, con la depresión, con la nostalgia, con la melancolía, porque es esa añoranza de estar en una situación en la que estuve bien y si la comparo con hoy, que no estoy tan bien, pues tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con la añoranza, con la necesidad de estar en un pasado, pues saludable o sano o bonito, o como quieran llamarlo, ¿no? Pero esto es muy característico de las personas que viven en el pasado. Tienen más posibilidades de ser personas nostálgicas, o tenemos más posibilidades de ser personas nostálgicas o tristes o miserables. No es una ley, claro que no, pero hay más probabilidades. Entonces es bastante curioso todo lo que conlleva vivir en nuestro pasado, porque si bien puede ser un lugar más sano para nosotros en cierto momento, pues dejará de serlo en algún momento. Así como el pasado deja de ser, bueno, pues el vivir en el pasado también dejará de ser sano en algún momento y tendrá consecuencias que tal vez no nos agraden tanto. Y pues nada, yo creo que es un buen momento para acabar con el episodio de hoy, con este capítulo del pasado. Y hoy me quiero despedir con esta frase muy, muy bonita de el maestro Mario Benedetti, que dice, ¿para qué sirve pensar en lo que fuimos si ya no somos? Y pues nada, muchísimas gracias a los que estuvieron en la transmisión el día de hoy y nos vemos la siguiente semana.